La gota que quiso ser mar. Había una vez una pequeña gota de agua suspendida en una nube blanca. Desde lo alto observaba la inmensidad del mundo con una mezcla de curiosidad y temor. Le fascinaba mirar los ríos, los lagos y sobre todo el mar. Cada vez que veía aquel horizonte azul e infinito, algo dentro de ella despertaba. Sentía una atracción profunda, un llamado que no podía explicar. Sin embargo, también sentía miedo. Miedo a perderse, miedo a dejar de ser quien era. Un día, el viento sopló con fuerza y la nube comenzó a deshacerse. La pequeña gota comprendió que su momento había llegado. No podía permanecer allí arriba para siempre. La gravedad la llamó, y ella, temblando, se dejó caer. Mientras descendía, se preguntaba si seguiría existiendo cuando tocara el suelo. ¿Qué sería de ella cuando dejara de flotar? ¿Y si caía en un lugar donde nadie la viera? Cayó sobre una hoja, en medio del bosque. Desde allí observó un riachuelo que serpenteaba entre las piedras. Las demás gotas corrían felices, mezclándose unas con otras. Ella, en cambio, se resistía. No quería unirse. Si me uno, dejaré de ser yo, pensaba. Quiero ser grande, quiero ser importante, quiero llegar al mar, pero sin perder lo que soy. Durante días permaneció aferrada a la hoja, observando cómo las otras gotas se deslizaban hacia el río. Sentía envidia y al mismo tiempo temor. Ellas desaparecen, se decía, yo quiero existir por mí misma. Pero un día, el sol comenzó a calentar y su hoja se secó. La gota empezó a evaporarse, y en su desesperación comprendió que si no se movía, se perdería sin haber vivido. Entonces, con un último impulso de valor, se dejó caer hacia el río. El impacto fue suave. De pronto, ya no estaba sola. A su alrededor había miles de gotas como ella. Algunas venían de montañas lejanas, otras de riachuelos escondidos. Todas avanzaban en la misma dirección. La pequeña gota intentó resistirse al movimiento, pero la corriente la empujaba. Sintió miedo. Me estoy disolviendo, gritó en su interior. Ya no soy la misma. Pero cuanto más avanzaba, más comprendía que algo nuevo estaba ocurriendo. El río la llevó entre piedras y remolinos, entre sombras y reflejos. A veces la corriente era tan fuerte que sentía que se rompía en 1000 pedazos. Otras veces, el agua era tan calma que podía ver el cielo reflejado sobre su superficie. Fue entonces cuando comprendió algo, el reflejo del cielo estaba también dentro de ella. No era solo una gota, contenía el mismo azul que admiraba desde las alturas. El viaje continuó. Pasó por pueblos, cruzó valles, rozó raíces, y en cada tramo algo cambiaba. Aprendió a moverse con la corriente sin oponerse. Ya no temía mezclarse. A veces se unía a otras gotas y formaban una ola. Otras veces, se dispersaban y volvían a encontrarse más adelante. Cada encuentro era distinto, pero todos la hacían sentirse parte de algo más grande. Un día, el río comenzó a ensancharse. El aire olía diferente, y el murmullo del agua se transformó en rugido. Entonces lo vio, el mar. Inmenso, brillante, vivo. Sintió que todo en ella vibraba. Por fin llegué, pensó. Pero al mismo tiempo una duda la atravesó. ¿Qué será de mí cuando me una al mar? ¿Desapareceré para siempre? El río la empujó con fuerza y la gota cayó en el océano. Durante un instante, todo fue silencio. Después, una sensación de paz la envolvió. No había desaparecido, se había expandido. Ya no era una gota separada. Era parte del mar. Podía sentir las corrientes, los vientos, las mareas. Sentía la fuerza de las olas y la calma de las profundidades. En su unión encontró su verdadera identidad. No había perdido lo que era, había descubierto su esencia. Siempre había sido agua, pero ahora lo sabía. El mar no la borró, la completó. Y en ese momento entendió que su deseo de ser grande nunca fue un error. Solo había confundido la grandeza con la separación. La verdadera grandeza estaba en unirse. A veces, el sol la hacía subir de nuevo hacia el cielo, y se convertía otra vez en nube, en lluvia, en río. Pero cada vez que caía, ya no temía. Sabía que en cada ciclo volvería al mar, que su destino era volver al todo del que siempre había sido parte. Así, la gota que quiso ser mar comprendió que no tenía que dejar de ser ella misma para fundirse con lo eterno. Porque el mar no era algo distinto de ella. El mar era ella multiplicada, sostenida, eterna. Y con esa certeza, desapareció una vez más en el vaivén infinito de las olas. Explicación. En ella se esconde el proceso interior que todos vivimos cuando intentamos entender quiénes somos,
de dónde venimos y qué significa realmente pertenecer. La pequeña gota simboliza la conciencia individual, esa parte de nosotros que se percibe separada, que busca significado y teme disolverse en algo más grande. Desde el principio, la historia muestra un conflicto interno, el deseo de unión y el miedo a perder la identidad. La gota contempla el mar desde lejos, lo anhela y al mismo tiempo lo teme. Este es el reflejo exacto del alma humana cuando intuye la existencia de lo divino. Todos, en algún momento, hemos sentido ese llamado hacia algo más profundo, pero también hemos sentido el vértigo de dejar el control, de abandonar lo conocido para confiar en lo invisible. El primer escenario, la nube, representa el estado inicial del alma, una vida cómoda, protegida, sin grandes desafíos, pero también sin profundidad. En la nube no hay movimiento ni propósito, solo contemplación pasiva. Es el momento de la vida en que observamos sin atrevernos a participar. Sin embargo, el viento, símbolo de las circunstancias o de la voluntad divina, nos empuja inevitablemente hacia el cambio. Nadie permanece suspendido para siempre. Cuando la gota cae, enfrenta su primera prueba, el miedo a la pérdida. Este miedo se manifiesta en la frase quiero ser grande, pero sin perder lo que soy. Aquí radica la ilusión más común del ego, creer que podemos alcanzar plenitud sin soltar. Creemos que podemos conocer la verdad sin dejar morir nuestras creencias, o sentir amor sin dejar que se rompan las defensas del corazón. Pero la gota descubre que solo cuando se deja caer, cuando renuncia a la seguridad, empieza realmente su transformación. El hecho de caer sobre una hoja y aferrarse a ella simboliza las etapas intermedias del camino espiritual. Nos aferramos a identidades, ideas, rutinas o a la necesidad de ser reconocidos. Decimos que queremos avanzar, pero no soltamos aquello que nos da sensación de control. La gota observa a las otras unirse al río y las juzga, pero en realidad las envidia. No se da cuenta de que está muriendo lentamente en su resistencia. El calor del sol representa la prueba del tiempo. Todo lo que no fluye se seca. La gota no puede permanecer inmóvil porque la vida misma la empuja hacia el movimiento. Es en ese momento, cuando siente la evaporación, que el miedo se transforma en decisión. Descubre que es mejor arriesgarse a desaparecer moviéndose, que perderse lentamente en la quietud. Cuando se lanza al río, empieza la etapa de integración. Ya no está sola. Empieza a reconocerse en otras experiencias, en otros seres, en la corriente de la vida. Lo que antes veía como amenaza, mezclarse, perder su forma, se convierte en una experiencia liberadora. El río simboliza la vida terrenal, llena de altibajos, de curvas, de encuentros, de rupturas. En cada tramo, la gota aprende que la existencia no es estática, es flujo constante. El mar, por su parte, representa el todo, Dios, el espíritu universal. No es un lugar físico, sino un estado de conciencia. La gota llega al mar cuando finalmente acepta su propia naturaleza, siempre fue agua. Su miedo a perderse era una ilusión. Nunca existió una separación real entre ella y el mar, solo una percepción temporal. Este es el núcleo del mensaje espiritual, el alma nunca ha estado separada de Dios, solo lo ha olvidado. El silencio que la gota siente al unirse al océano refleja el instante místico de comunión. No hay palabras, ni pensamientos, ni formas. Solo la experiencia de ser. El ego, la identidad individual, se disuelve, pero la esencia, el espíritu, permanece. En ese silencio, la gota se da cuenta de que no se ha perdido, sino que finalmente se ha encontrado. El ciclo de evaporación y retorno simboliza las reencarnaciones, los procesos de aprendizaje y las distintas etapas de conciencia. Cada vez que la gota vuelve al mar, lo hace más consciente de su verdadera naturaleza. Así también el alma, en cada experiencia, se acerca más a su origen y comprende con mayor claridad que su destino no es desaparecer, sino recordar. En su conjunto, la metáfora es una enseñanza sobre la unidad, la rendición y la trascendencia del ego. Nos recuerda que la separación es una ilusión creada por el miedo y que la plenitud no se alcanza acumulando, sino soltando. Nos invita a confiar en el movimiento natural de la vida, que siempre nos lleva de regreso al lugar de donde venimos. El viaje de la gota es, en realidad, el viaje de cada uno de nosotros. Todos nacemos sintiéndonos distintos, aislados, temerosos. Buscamos ser reconocidos, admirados o amados sin comprender que ya formamos parte del amor más grande. Y solo cuando nos dejamos llevar, cuando confiamos en el proceso, aunque no entendamos el final, descubrimos que el mar siempre nos esperaba. Nada se pierde en el mar. Nada se pierde en Dios.
Solo lo que se resiste a unirse sufre la ilusión de la pérdida. Y cuando el alma finalmente comprende esto, deja de buscar afuera lo que siempre ha habitado dentro. La gota no necesitaba convertirse en mar, solo debía recordar que ya lo era. Enseñanza profunda. El primer gran obstáculo del alma es el miedo a perderse. La gota encarna la voz del ego que dice, quiero alcanzar la plenitud, pero sin dejar de ser yo. Es el deseo de trascendencia mezclado con el temor a la disolución. Queremos acercarnos a Dios, pero sin soltar el control. Queremos amar, pero sin ser vulnerables. Queremos evolucionar, pero sin pasar por el fuego del cambio. Este miedo es una ilusión. Nadie puede perder lo que realmente es. Solo se disuelve lo que es temporal, las máscaras, los apegos, las identidades pasajeras. Lo que el ego teme perder es precisamente lo que impide la libertad. Cuando la gota finalmente se lanza al río, deja atrás el espejismo del aislamiento. Descubre que su aparente forma era solo una etapa. No muere, se transforma. Así ocurre con nosotros cuando soltamos una etapa de la vida, un rol, una relación o una idea. Sentimos que morimos, pero en realidad estamos naciendo a una conciencia más amplia. El ego no es enemigo, pero tampoco es el guía. Su función es la supervivencia, no la trascendencia. Y la vida, tarde o temprano, nos lleva a situaciones que nos obligan a soltar. Es entonces cuando descubrimos que lo que parecía pérdida era expansión. La segunda enseñanza surge cuando la gota se integra al río. En este tramo, la metáfora nos muestra el poder de la confianza en el flujo de la vida. La gota ya no elige el camino, se deja llevar. Pero en ese aparente abandono encuentra dirección. El río sabe a dónde va, aunque la gota no lo sepa. Así actúa la inteligencia divina, guía sin imponer, conduce sin obligar. El alma que confía no necesita comprender cada paso. Aprende a vivir desde la certeza interior de que todo tiene un propósito, incluso lo que no entiende. Esta etapa simboliza el proceso de rendición. No una rendición pasiva, sino una entrega consciente. La rendición no significa resignación, significa descanso. Es el momento en que dejamos de resistir y permitimos que la vida nos enseñe. Cuando la gota fluye, experimenta una paradoja. Al soltar el control, gana poder. Al dejar de luchar, avanza con más fuerza. Así también el alma, cuando confía, se vuelve más ligera. Ya no se cansa tratando de entender, justificar o planificar cada suceso. Aprende que la sabiduría de Dios no necesita su ansiedad, solo su disposición. Confiar no es dejar de sentir miedo, es seguir avanzando a pesar de él. Y mientras la gota sigue su curso, va aprendiendo el ritmo de la corriente, la música del agua, la danza del fluir. El alma madura cuando aprende a moverse con la vida y no contra ella. El momento en que la gota llega al mar representa la revelación más alta, la unión con la fuente. Aquí no hay pérdida, sino comunión. La conciencia deja de ser yo para convertirse en soy. Ya no hay distancia entre el alma y Dios, porque la separación era solo una creencia. El ser humano, cuando alcanza este estado, no desaparece del mundo, vive en él con otra mirada. Sabe que el amor no es algo que se busca, sino algo que se irradia. Ya no actúa desde el deseo de llenar vacíos, porque ha comprendido que nunca estuvo vacío. En ese estado, la vida se convierte en oración. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene propósito. El alma que se reconoce parte del todo deja de competir, de temer, de buscar aprobación. Comprende que su existencia tiene valor no por lo que hace, sino por lo que es. El mar no necesita esfuerzo para ser inmenso, simplemente lo es. Así también el espíritu. El alma humana, cuando despierta, se vuelve un reflejo consciente del océano divino. El retorno cíclico, cuando la gota vuelve a subir, a llover, a viajar de nuevo, enseña que la vida no es una línea recta, sino un círculo de aprendizaje y retorno. Cada experiencia es una oportunidad para recordar una vez más quiénes somos. Y aun cuando nos sintamos lejos del mar, seguimos siendo agua. Nada puede cambiar eso. La gota, al comprender esto, encuentra paz. Y esa paz es el signo de la unión con Dios. No hay drama, no hay exigencia, no hay miedo. Solo una certeza serena, soy parte del mar, y el mar está en mí. Conclusión de la enseñanza. La gota que quiso ser mar somos todos nosotros. Queremos alcanzar la plenitud, pero tememos el proceso. Queremos comprender a Dios, pero no queremos perder nuestras certezas. Sin embargo, el amor divino no se revela a través de la resistencia, sino de la rendición. Esta metáfora nos invita a soltar el miedo a desaparecer,
a permitir que la corriente nos transforme, y a recordar que el propósito de la vida no es ser algo, sino ser uno. En el fondo, la espiritualidad no busca que te conviertas en alguien mejor, sino que recuerdes lo que siempre has sido, parte del todo, una chispa del océano eterno, una gota de Dios. Símbolos y detalles. La gota representa la conciencia individual. Es el alma humana que se percibe separada del todo. Su forma redondeada y su transparencia simbolizan pureza, pero también fragilidad. La gota es la unidad mínima del agua, y sin embargo, contiene en sí misma la esencia del mar. De la misma manera, cada ser humano lleva dentro la esencia divina, aunque lo haya olvidado. La gota vive creyendo que su existencia depende de conservar su forma, cuando en realidad su grandeza se manifiesta al unirse. La nube simboliza el estado de comodidad y desconocimiento espiritual. Es el lugar donde la gota se siente segura, pero también donde permanece detenida. La nube representa esas etapas de la vida en las que todo parece estable, donde el alma observa el mundo desde cierta distancia. Desde allí, el mar parece hermoso, pero lejano. Es el estado de quienes buscan a Dios con curiosidad, pero aún sin compromiso. No hay raíces ni profundidad en la nube, solo contemplación sin entrega. El viento es la fuerza de la vida que impulsa el cambio. Es la voluntad divina actuando incluso cuando no la comprendemos. Sopla para mover lo que está estancado. Es la inspiración, la prueba, la circunstancia que nos obliga a salir de lo conocido. En la historia, el viento deshace la nube y empuja a la gota hacia la caída. Este momento representa el llamado espiritual, la sacudida que nos despierta. Puede presentarse como una crisis, una pérdida, un desafío, pero detrás de todo está el propósito de movernos hacia un estado más real. La caída es el descenso al mundo material, el nacimiento en la tierra, el paso del alma al cuerpo. La gota atraviesa el vacío y siente miedo porque ya no ve el cielo ni el mar. Esta es la condición humana, una existencia que olvida su origen. En esa caída se forma el ego, la ilusión de separarse del todo. La gota teme perderse, del mismo modo que el ser humano teme al cambio, a la muerte o a lo desconocido. Pero el descenso no es castigo, sino aprendizaje. La hoja sobre la que la gota cae es el símbolo de las seguridades temporales, las estructuras, las ideas o los apegos que creemos que nos sostienen. Es la comodidad que nos da la ilusión de control. Mientras la gota permanece sobre la hoja, observa la corriente sin participar en ella. Así vivimos muchas veces, mirando el fluir de la vida, juzgando a quienes se entregan, aferrándonos a lo que nos da identidad. Pero las hojas se secan, y cuando se secan, nos obligan a movernos. La hoja que se marchita es la metáfora de todo lo que debemos soltar para seguir creciendo. El sol que calienta la hoja representa la presión del tiempo y la acción de la verdad. La luz del sol revela lo que está muerto y purifica lo que está vivo. En la historia, el sol obliga a la gota a tomar una decisión. El calor simboliza la incomodidad del despertar, cuando la vida ya no nos permite permanecer inmóviles. Cada persona pasa por ese fuego donde se revela la verdad interior. La gota comprende que si no se lanza al río, desaparecerá sin propósito. Así, el calor se convierte en bendición, porque la incomodidad es el inicio de la transformación. El río es el símbolo del camino espiritual, de la corriente de la vida que nos conduce, queramos o no, hacia el mar. Representa el movimiento de la existencia, la comunión con otros, las experiencias compartidas. La gota, al unirse al río, aprende a fluir. Deja de ser observadora para convertirse en parte del movimiento. En el río hay turbulencias y calma, como en la vida. Hay momentos de lucha y de descanso, pero todos empujan en la misma dirección. El río enseña que el propósito no se pierde en medio del caos, la corriente siempre sabe hacia dónde va. Las otras gotas que acompañan a la protagonista simbolizan las almas que avanzan en distintos niveles de conciencia. Algunas fluyen con facilidad, otras resisten. Algunas desaparecen bajo las piedras, otras brillan al sol. Esta diversidad refleja el camino colectivo de la humanidad. Nadie avanza solo, todos somos parte del mismo curso. Lo que una gota aprende, eleva también a las demás. El mar representa el todo, el espíritu, la presencia de Dios. No es un lugar, sino una dimensión de unidad. Cuando la gota llega al mar, no muere, se expande. Se disuelve su forma, pero no su esencia. El mar simboliza la conciencia divina que lo abarca todo, el lugar donde no hay fronteras ni separación. Allí el alma recuerda su verdadera identidad. El mar no borra a la gota, la integra.
Es el regreso al origen, el retorno al hogar. El silencio que la gota siente al fundirse con el mar es el símbolo de la paz interior que solo llega cuando desaparece la resistencia. En ese silencio no hay miedo, no hay lucha, no hay deseo. Es el estado del alma que ha comprendido. Es la unión mística, el momento en que todo pensamiento se detiene y solo queda la certeza del ser. Finalmente, el ciclo del agua simboliza la continuidad de la existencia, el eterno retorno del alma al aprendizaje. Evaporarse, llover, fluir y volver al mar. Todo es un proceso de crecimiento y recuerdo. Cada vez que la gota vuelve a la tierra, lo hace con mayor conciencia. De igual manera, cada experiencia humana es una oportunidad para recordar un poco más de nuestra naturaleza divina. No hay error en el ciclo, solo evolución. Cada símbolo, desde la nube hasta el mar, revela una verdad espiritual. Todo lo que parece pérdida es en realidad transformación. La gota nunca deja de ser agua, y el alma nunca deja de ser parte de Dios. Solo cambia de forma, de estado, de conciencia. Y en esa transformación se cumple el propósito más alto, reconocerse en el todo sin dejar de ser uno mismo. ¿Por qué fue revolucionaria? Durante siglos, el pensamiento humano se ha sostenido sobre la dualidad, cielo y tierra, Dios y hombre, cuerpo y alma, materia y espíritu. Esta historia rompe con ese paradigma. La gota y el mar no están separados, son manifestaciones de la misma sustancia en diferentes estados. El mensaje central desafía la antigua visión de una divinidad fuera del alcance del alma. En cambio, proclama que la divinidad habita en cada fragmento del universo, incluso en una gota de agua. El carácter revolucionario de esta enseñanza está en su simplicidad. No requiere templos, rituales o mediadores. Todo ocurre en el silencio de la conciencia. El acto de caer, fluir y disolverse se convierte en una liturgia universal. La transformación espiritual no depende de un lugar sagrado, sino del valor de soltar. Así, la metáfora libera la espiritualidad de las estructuras externas y la devuelve a su fuente natural, el interior del ser. La historia también es una revolución contra el miedo. El miedo a desaparecer, a no tener control, a no entender el propósito. La gota encarna esa inseguridad que todos sentimos frente al cambio. Pero lo que vuelve revolucionario su viaje es que el miedo no se elimina con fuerza, sino con confianza. Enseña que el verdadero poder espiritual no se demuestra resistiendo, sino rindiéndose. En un mundo donde todo impulsa a retener, acumular y definirse, esta metáfora propone el camino inverso, soltar, fluir y desidentificarse. Otra razón por la que esta historia es transformadora es su visión sobre el ego. La mayoría de las enseñanzas humanas giran en torno a fortalecer la identidad. Aquí sucede lo contrario, el alma se libera cuando reconoce que no necesita sostener ninguna forma. En la disolución del ego no hay muerte, hay expansión. Esto rompe con el paradigma del éxito individual y lo reemplaza por la experiencia de la unidad. En lugar de buscar grandeza a través de la diferencia, la gota encuentra plenitud en la unión. La metáfora también revoluciona la noción de propósito. En la vida humana, el propósito suele interpretarse como una meta que se alcanza, una cima que se conquista. Pero la gota enseña que el propósito no es un punto de llegada, sino un proceso de retorno. Su viaje no consiste en convertirse en algo distinto, sino en recordar lo que ya era. Esta visión transforma la ansiedad de la búsqueda espiritual en una serenidad profunda. Si el mar ya está dentro, no hay nada que perseguir, solo hay que despertar. En términos más profundos, esta historia redefine la relación entre el alma y el sufrimiento. El fuego del sol, las caídas, la corriente turbulenta del río, todo simboliza las pruebas que moldean la conciencia. Pero en lugar de verlas como castigos, la metáfora las interpreta como instrumentos del despertar. Lo que duele, purifica. Lo que se rompe, revela. En este sentido, el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente hacia la comprensión. El alma no teme las tormentas, porque sabe que cada una la acerca más al mar. Esta enseñanza es también una revolución contra la soledad. La gota cree estar sola hasta que se integra al río y descubre que todas comparten el mismo destino. Es una revelación profunda sobre la interconexión. Ninguna existencia está aislada, cada vida influye en las demás. El bien de una gota beneficia al río entero. En tiempos donde la individualidad y la competencia dominan la conciencia humana, esta historia devuelve el sentido de pertenencia. Enseña que el amor no es un sentimiento, sino un estado de unidad. Hay también una dimensión poética en su revolución. Al unir lo cotidiano con lo eterno,
la metáfora transforma lo simple en sagrado. Una gota de agua se convierte en espejo de la existencia. Lo divino deja de ser abstracto para hacerse visible en lo más pequeño. Este enfoque democratiza la espiritualidad. Todos pueden comprender, todos pueden sentir, todos pueden encontrar a Dios en lo que fluye. En la gota, el alma reconoce su viaje, su miedo, su anhelo y su destino. En el mar, reconoce su verdad. Y en el ciclo continuo de evaporarse y volver, descubre la inmortalidad. Esta visión revoluciona la idea de la vida y la muerte. No hay final, solo transformación. No hay pérdida, solo cambio de forma. La eternidad no está más allá del tiempo, se revela en cada instante en que el alma recuerda su conexión con el todo. Finalmente, esta metáfora es revolucionaria porque ofrece una nueva manera de entender la fe. La fe no aparece como una creencia ciega, sino como una entrega consciente. No se trata de esperar que algo ocurra, sino de confiar en el fluir. La fe se convierte en acción interior, en quietud que acepta y en confianza que no necesita explicaciones. La gota que quiso ser mar es revolucionaria porque devuelve al ser humano su dignidad espiritual. Nos recuerda que no somos pequeños ante Dios, somos expresiones de su grandeza. El mar no nos espera como algo ajeno, sino como algo que nos contiene. Y en esa comprensión, el alma recupera su libertad. Esta historia no promete una salvación futura, sino una revelación presente. No pide que cambies lo que eres, sino que reconozcas lo que siempre has sido. Y eso, en el fondo, es lo más revolucionario que puede existir, descubrir que la búsqueda terminó, porque el mar que anhelabas habita en ti desde el principio. Aplicación a nuestra vida hoy. Cada día, la vida nos presenta una elección silenciosa, resistir o fluir. Resistimos cuando queremos que todo sea como imaginamos, cuando tratamos de entender antes de avanzar, cuando posponemos decisiones esperando garantías. Fluir, en cambio, es avanzar con fe, aceptar la incertidumbre como parte del viaje. La gota nos enseña que la seguridad no se encuentra en lo estático, sino en el movimiento. La hoja que parecía refugio terminó secándose, así ocurre con todo lo que intentamos retener por miedo. Cuando nos aferramos, la vida se detiene. Cuando confiamos, la corriente nos lleva exactamente a donde debemos estar. En un mundo obsesionado con la independencia y la autosuficiencia, esta metáfora nos recuerda la interdependencia. Vivimos creyendo que debemos destacar, sobresalir, ser distintos. Sin embargo, la gota no alcanza grandeza aislándose, sino al unirse. En la práctica, esto significa reconocer que no avanzamos solos. Cada relación, cada encuentro, cada experiencia forma parte de un tejido mayor. Aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros. Cuando entendemos esto, desaparece la competencia y aparece la colaboración. La gota no compite con el río, fluye junto a él. También nos enseña sobre el ego y su resistencia. El ego es esa voz que teme disolverse. En la vida moderna, se manifiesta en la necesidad de tener razón, de controlar, de poseer, de aparentar fortaleza incluso cuando estamos agotados. La gota nos muestra que el poder auténtico no está en sostener la forma, sino en rendirse con confianza. En términos humanos, significa dejar de pelear con la vida, de cargar con todo, de creernos responsables del resultado de cada cosa. La entrega no es debilidad, es el mayor acto de sabiduría. Esta metáfora puede aplicarse también al proceso emocional. Cada vez que enfrentamos un cambio, una pérdida, una mudanza, una ruptura, una nueva etapa, sentimos lo mismo que la gota, miedo a desaparecer. ¿Quién seré si ya no soy eso?, nos preguntamos. Pero la historia nos recuerda que en cada transformación hay continuidad. Cambia la forma, pero no la esencia. Si una relación termina, el amor aprendido permanece. Si una etapa se cierra, la sabiduría se queda contigo. La corriente nunca te deja con las manos vacías, solo te vacía de lo que ya no necesitas. En lo espiritual, la enseñanza es aún más profunda. La gota representa el alma humana que busca a Dios fuera de sí misma. Pero Dios no está en un lugar distante, ni al final de un largo camino. El mar está presente en cada gota. La unión con lo divino no es un evento futuro, sino una experiencia de conciencia. Cuando dejamos de buscar a Dios como si estuviera lejos y empezamos a reconocer su presencia en lo cotidiano, en una mirada, en el silencio, en una brisa, en un acto de amor, la vida cambia de raíz. La búsqueda termina y comienza la comunión. Practicar esta verdad significa vivir con una nueva mirada. No se trata de negar los problemas, sino de afrontarlos sabiendo que forman parte del río.
Cada dificultad es una curva en la corriente que nos enseña algo esencial. Incluso el dolor, visto desde esta perspectiva, tiene propósito. Lo que hoy duele puede ser el impulso que nos lleva a fluir hacia un estado más amplio de comprensión. Cuando el alma aprende a confiar en ese proceso, la vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en una danza. Esta metáfora también nos enseña a reconocer los ciclos. Todo lo que comienza terminará, y todo lo que termina volverá a comenzar. La gota no teme evaporarse porque sabe que regresará al mar. De la misma manera, cuando aceptamos los finales con fe, descubrimos que nada muere realmente. Las pérdidas abren espacio para lo nuevo, y lo que amamos nunca desaparece, se transforma. Vivir con esta conciencia es vivir con serenidad. Es confiar en que la existencia tiene un orden que no siempre entendemos, pero que siempre nos sostiene. La historia de la gota nos ayuda a replantear nuestra idea de éxito. En la cultura humana, el éxito se asocia con destacar, con ser más, con alcanzar metas visibles. Pero la gota alcanza su mayor propósito cuando se disuelve. El éxito espiritual no consiste en lograr, sino en comprender. Comprender quién eres, para qué existes, y vivir desde esa verdad. No necesitas ser más, necesitas ser auténtico. No necesitas alcanzar al mar, solo recordar que ya estás hecho de él. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria implica vivir con conciencia, con atención a lo esencial. Implica dejar de medir el valor propio por lo que se logra y empezar a reconocerlo por lo que se es. Significa dejar que la vida te cambie sin miedo, permitir que el amor te transforme, aceptar las etapas sin resistencia. Cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, te acercas un poco más al mar. Cada vez que eliges perdonar en lugar de juzgar, fluyes con la corriente. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, recuerdas lo que siempre fuiste. En el fondo, la aplicación práctica de esta historia es simple: vive como el agua. Sé flexible, sé claro, adáptate al cauce sin perder tu esencia. Deja que la vida te lleve a donde tengas que ir. No temas las caídas, no temas las corrientes, no temas disolverte, porque en ese fluir descubrirás que nunca estuviste solo. La gota y el mar no están separados. Tú y Dios tampoco. El día en que comprendamos esto, no con la mente, sino con el alma, ese día el miedo desaparecerá. No porque la vida sea perfecta, sino porque habremos entendido que todo lo que ocurre forma parte de un mismo movimiento de amor que siempre nos conduce de vuelta al origen. Ese día dejaremos de buscar la felicidad como si fuera algo que se alcanza y comenzaremos a vivirla como algo que se recuerda. Versículo del día. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Este versículo resume con perfecta armonía el corazón de la metáfora. La gota que quiso ser mar encarna esta verdad. Todo nace de Dios, fluye por medio de Dios y regresa finalmente a Él. No hay separación entre origen, camino y destino, todo está contenido en el mismo propósito divino. El alma humana, al igual que la gota, a veces olvida de dónde viene y hacia dónde va. Se cree aislada, pequeña, limitada por sus circunstancias, cuando en realidad forma parte del movimiento eterno del Creador. De Él indica el nacimiento divino del alma, por Él expresa el sostén constante de la existencia, para Él revela el retorno inevitable al todo del cual nada puede separarse. Este versículo nos invita a contemplar la vida desde una mirada más amplia. Nada es casual. Ninguna experiencia está fuera del plan divino. Cada alegría, cada pérdida, cada caída, cada renacer, tiene sentido dentro de ese fluir. Así como la gota que cae del cielo no se pierde, sino que cumple su propósito en el río y el mar, también nuestras vidas cumplen un propósito más grande del que podemos comprender. Recordar estas palabras es recordar que no hay fracaso cuando vivimos desde el alma. Incluso cuando no entendemos el rumbo de la corriente, seguimos estando dentro del cauce divino. Y aunque nos sintamos lejos del mar, seguimos siendo agua. Meditación. Cierra los ojos por un momento y deja que tu respiración se haga consciente. Siente el aire entrar y salir suavemente. Cada inhalación es una llegada, cada exhalación es una entrega. Así es también la vida, un movimiento constante entre recibir y soltar. Mientras respiras, imagina que eres esa pequeña gota suspendida en lo alto, mirando el mundo desde la distancia. Desde allí ves la inmensidad del mar, un horizonte que parece no tener fin. En tu interior nace un anhelo, quieres llegar allí, fundirte en esa plenitud, sentir esa paz que todo lo abarca. Pero junto al anhelo surge el miedo. ¿Qué pasará cuando dejes tu forma, cuando ya no tengas límites? ¿Seguirás siendo tú?
Permite que ese pensamiento se disuelva. Escucha el susurro del viento. Él te dice que no puedes quedarte donde estás, que el movimiento es parte de tu naturaleza. Tarde o temprano, cada alma es llamada a dejar la nube. No hay crecimiento sin caída. No hay transformación sin entrega. Siente cómo desciendes lentamente. No caes con miedo, caes con propósito. La gravedad que te atrae es la misma fuerza divina que guía la existencia. En el descenso no hay pérdida, solo regreso. El miedo se convierte en vuelo cuando comprendes que el vacío también es parte del camino. Ahora imagina que tocas la tierra, que reposa sobre una hoja verde. A tu alrededor todo se mueve, el viento, la luz, el río. Tú observas, pero aún no te atreves a soltarte. Te aferras a esa hoja porque crees que sin ella desaparecerás. Reconoce esa sensación. Todos tenemos hojas a las que nos aferramos, una idea, una relación, un pasado, un papel que creemos indispensable. Pero observa con calma, la hoja empieza a secarse. La vida te está diciendo que ya es hora de moverte, que tu propósito no está en quedarte quieto. Siente el calor del sol sobre ti. Es la voz de la verdad que disuelve lo que ya no sirve. Y entonces, decides. Te dejas caer. Y en ese instante de entrega, comienza tu transformación. Te unes al río. Ya no estás sola. Escucha el sonido del agua corriendo, la música de las corrientes. Cada gota a tu alrededor tiene una historia, un origen distinto, pero todas avanzan hacia el mismo destino. No hay competencia en el río, solo cooperación. Nadie empuja, nadie se opone, el movimiento de uno impulsa al otro. Así también es la vida cuando el alma confía. Mientras fluyes, percibes la fuerza de la corriente. A veces es calma y serenidad, otras, ruido y turbulencia. Hay momentos en los que sientes que te rompes, que pierdes forma, que no sabes hacia dónde vas. Pero incluso en el caos hay dirección. El río nunca olvida el camino hacia el mar. La voluntad divina nunca pierde el rumbo, aunque tú no puedas verlo. Deja que esta imagen penetre en tu mente, fluyes con la corriente de la vida. No necesitas controlar, no necesitas entender. Solo necesitas confiar. El río te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti misma. Siente ahora el sonido del mar acercándose. El aire cambia, huele a libertad. Has recorrido un largo camino. La gota que fuiste ha conocido la resistencia, la entrega, la unión. Y ahora está lista para desaparecer en algo más grande. Te fundes en el océano. Ya no hay arriba ni abajo, no hay principio ni final. Solo un inmenso silencio lleno de vida. Descubres que no has desaparecido, te has expandido. El agua del mar fluye a través de ti, y tú fluyes a través del mar. Ya no hay yo, solo nosotros. Ya no hay búsqueda, porque no hay distancia entre quien busca y lo buscado. Permanece en ese silencio por unos segundos. Deja que el alma descanse en esa paz profunda. Siente cómo se disuelven las fronteras internas, los juicios, los temores, los deberes, las máscaras. Nada de eso era tu verdadera esencia. Eras agua. Siempre fuiste agua. Eres parte del todo, y el todo vive en ti. Respira hondo. Vuelve lentamente al presente, pero sin olvidar lo que has sentido. Cuando abras los ojos, sigue siendo la gota consciente de su mar interior. No importa dónde estés, ni lo que hagas, el océano vive en ti. Cada palabra amable, cada acto de amor, cada pensamiento luminoso, es una ola que nace de ese mar eterno. La meditación de la gota nos enseña a vivir con presencia y confianza. A dejar de temer a los cambios. A ver la vida como un flujo que no destruye, sino que transforma. Nos recuerda que no necesitamos entender cada detalle para saber que estamos siendo guiados. Y que la verdadera espiritualidad no se encuentra en escapar del mundo, sino en fluir dentro de él con conciencia y fe. Permanece un momento más en silencio. Repite en tu mente, sin esfuerzo, las palabras del alma que ha recordado su origen. Soy parte del mar. Soy agua que fluye, que aprende, que regresa. Soy lo que era desde el principio, uno con todo. Que esta verdad te acompañe durante el día. Que no temas las corrientes, ni las pérdidas, ni los nuevos comienzos. Porque el mar siempre te espera. Y el amor de Dios es esa corriente invisible que nunca deja de conducirte hacia Él. Oración. Señor, hoy me acerco a ti no para pedir, sino para recordar. Porque en el silencio de mi alma reconozco que he vivido muchas veces como esa pequeña gota, temerosa de perderse, aferrada a su forma, a sus certezas, a su pequeña identidad. He querido entender lo que solo puede sentirse, controlar lo que solo puede confiarse, conservar lo que solo puede fluir.
Y hoy, en esta oración, deseo aprender a soltar. Padre, enséñame a confiar en la corriente que tú mismo has creado. Cuando me resista al cambio, recuérdame que el río nunca se equivoca. Que cada curva, cada remolino, cada tramo de calma o de turbulencia tiene propósito. Tú conoces el cauce mejor que yo. Tú sabes por qué me llevas por ciertos caminos, incluso cuando parecen difíciles. Dame la fe que no pregunta por qué, sino que dice aquí estoy. La fe que no se apoya en certezas, sino en presencia. Hoy pongo ante ti mis miedos, el miedo a soltar, a perder, a no entender. El miedo a desaparecer entre las manos del tiempo. Tómalos, Señor, como el sol toma la gota y la transforma en vapor. Que mis temores se eleven y se disuelvan en tu luz. Hazme entender que nada se pierde en ti, que todo se transforma. Que incluso aquello que me duele es parte de la corriente que me devuelve a tu mar. Padre, cuando mi corazón quiera detenerse sobre una hoja seca, recordándome lo que fui, empújame con tu viento. No permitas que me quede atrapado en lo que ya no da vida. Muéstrame que aferrarme es morir, y que fluir es vivir. Que la fe no es quedarme en la seguridad de lo conocido, sino aventurarme al río con los ojos cerrados y el alma abierta. Señor, enséñame a mirar con amor el cauce que otros recorren. A no juzgar el paso ajeno, porque cada alma tiene su ritmo, su forma, su trayecto. Permíteme comprender que no soy la única gota buscando el mar, sino parte de una corriente infinita de almas que también vuelven a ti. Que no soy más ni menos, que no soy antes ni después, soy junto a los demás. Y que en esa unión está la plenitud que mi corazón tanto anhela. Cuando me sienta perdido, recuérdame que sigo siendo agua. Que no puedo perder mi esencia, aunque cambie de forma. Que incluso cuando me evaporo en el calor de la prueba, tu amor me recogerá en la nube de la esperanza. Y cuando vuelva a caer, será para seguir aprendiendo a amar, a confiar, a regresar. Permíteme vivir con la conciencia de que mi vida no es una lucha contra el destino, sino una danza dentro de tu voluntad. Que cada paso, cada caída, cada encuentro, sea una expresión de esa danza. Haz que mis días fluyan sin resistencia, que mis pensamientos sean claros como el agua, que mi corazón sea profundo como el mar, y que mis palabras lleven paz a quienes las escuchen. Señor, si alguna vez vuelvo a dudar, déjame escuchar el eco del río dentro de mí. Esa voz que susurra sin ruido, que dice confía. Esa voz que no impone, que no exige, que solo invita a fluir. Y cuando la corriente sea demasiado fuerte, sosténme. No me libres del río, sino del miedo a su fuerza. Haz que en medio de la agitación encuentre calma, porque tú eres el cauce que nunca se quiebra. Padre amado, si el orgullo me hace creer que puedo ser gota sin mar, derrama tu verdad sobre mí. Enséñame que la separación es una ilusión. Que el mar no está afuera, sino adentro. Que tú no me esperas al final, porque siempre has estado conmigo en cada caída, en cada río, en cada gota. Haz que mi vida sea un reflejo de ese mar que soy, que cada acción que emprenda nazca de la conciencia de tu presencia. Hoy te entrego mi forma, mis límites, mis planes. Tú sabes mejor que yo lo que debo soltar y lo que debo conservar. Hazme flexible como el agua para adaptarme a tu voluntad. Hazme transparente para reflejar tu luz sin distorsionarla. Hazme paciente para esperar tu tiempo. Hazme humilde para aceptar tu dirección. Señor, que mi alma aprenda a descansar en ti. Que no busque fuera lo que solo se encuentra en lo eterno. Que recuerde siempre que el propósito no está en llegar, sino en reconocer que ya estoy en camino hacia ti desde el principio. Que mi oración no sea una súplica, sino un acto de unión. Que cada respiración sea mi sí a la vida, mi sí a tu amor, mi sí al fluir de tu espíritu. Gracias por el río que me enseña a confiar. Gracias por las hojas que me enseñan a soltar. Gracias por el sol que me enseña a transformar. Gracias por el mar que me enseña a recordar. Y gracias, sobre todo, porque incluso cuando no entiendo, sigo perteneciendo a ti. Hoy no te pido que cambies mi camino. Te pido que me cambies a mí para caminarlo con conciencia. Que me hagas fluir sin miedo, servir sin orgullo, amar sin medida, y vivir sin olvidar quién soy. Porque, Señor, así como la gota, también yo deseo fundirme en tu amor sin perderme, y ser uno contigo, como siempre lo fui desde el principio. Amén. Hay un momento en la vida en que el alma se detiene. Deja de correr, de explicar, de temer. Solo respira y comprende. Comprende que no hay distancia entre ella y Dios, que nunca la hubo. Comprende que lo que buscaba afuera siempre estuvo adentro, esperando ser recordado. Ese momento es el verdadero despertar.
La historia de la gota que quiso ser mar no habla del fin de un viaje, sino del regreso a casa. La gota no muere cuando toca el océano, se reconoce. Descubre que siempre fue parte de algo inmenso, que nunca estuvo sola, que la corriente no era enemiga, sino guía. Y lo mismo ocurre contigo. No estás perdido, solo estás aprendiendo a recordar el camino de vuelta a lo eterno. Cada experiencia que has vivido, las que te dieron alegría y las que te dejaron sin fuerzas, formó parte de ese cauce que te conduce al mar. Nada fue inútil. Nada fue error. Todo fue enseñanza. Porque el propósito de la vida no es evitar las corrientes, sino aprender a fluir con ellas hasta convertirte en una con el agua que te sostiene. El alma madura cuando deja de pedir explicaciones y empieza a confiar en el propósito que no ve. La fe no se trata de entender, sino de descansar. De saber que incluso cuando el agua está turbia, el río sigue su curso hacia el mar. Y que aun cuando la noche cubre el horizonte, el sol no ha dejado de brillar en lo profundo. Si hoy te sientes cansado, si te cuesta soltar, si miras el cielo buscando respuestas, recuerda esto. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. No te pide que controles, te pide que te entregues. No te pide que llegues, te pide que reconozcas que ya estás dentro de su amor. Tu alma no necesita más certezas, solo más silencio. Solo más presencia. Solo más fe. Cuando dejes de luchar contra la corriente, cuando dejes de temerle al cambio, cuando aceptes que incluso el caos forma parte del orden divino, sentirás lo mismo que sintió la gota, la paz del mar en su interior. Porque el mar no está lejos. Está dentro de ti, latiendo, respirando, esperando que lo reconozcas. Y cuando lo hagas, cuando digas desde el alma soy parte del mar, ese será el instante en que la búsqueda terminará. Ya no tendrás que correr detrás del amor, ni de la paz, ni de la plenitud. Porque entenderás que todo eso ya habita en ti, como el océano habita en cada gota. Descansa en esa verdad. Descansa en esa unión. Confía, incluso cuando no sepas hacia dónde vas. Porque el río sabe. Y el mar te espera. Si esta reflexión resonó contigo, si en algún momento sentiste que el mensaje hablaba a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Compartimos palabras que no buscan convencerte, sino recordarte. Historias que no quieren imponerse, sino acompañarte. Mensajes que te invitan a volver al silencio donde Dios habla sin ruido. Porque en este espacio, cada metáfora, cada oración y cada enseñanza son una corriente que fluye hacia un mismo mar. La paz del alma que recuerda quién es. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, que el río de tu vida siga su curso con confianza, sabiendo que, al final, siempre regresarás al mismo lugar donde todo comenzó. Al amor infinito de Dios. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.